Estas son tres compuertas lógicas que trabajan maravillosamente como buffer para amplificar, aislar y controlar los bits para tus proyectos. Si no los conoces, quédate a verlos para aprender de ellos. De seguro te va a servir usar estas compuertas lógicas. Así que empezamos con este nuevo top de circuitos. Circuito 1. El portero inversor. Este circuito integrado tiene 7 pines y es el 74HC125. Lleva 4 compuertas lógicas distribuidas en estos pines. El diseño de la compuerta se vería así. Tiene 2 pines de entrada y una de salida. Este pin de entrada está invertida y se llama OE, Output Enable, que significa habilitar salida. Y esto sirve para que funcione la entrada y la salida principal de esta compuerta. Su tabla de verdad es esta y tiene 3 estados lógicos. En la salida tiene ambos bits 1 y 0, pero tiene un tercer estado llamado Z, que significa impedancia, pero para entenderlo lógicamente lo podemos llamar estado bloqueado. En esta gráfica muestra el comportamiento de sus pulsos. Nos daremos cuenta cuando bloquea la salida, este pin OE. Haremos el experimento de prueba con esta primera compuerta del circuito en los pines 1, 2 y 3. Siendo el pin 3 como la salida, colocaremos diodos LED. Vamos a colocar dos LED de estos colores para representar ambos bits conectados así. En la entrada de datos, solo colocamos un pulsador a positivo para enviar el bit 1 y un resistor en pull down para enviar automáticamente el bit 0. El pin OE lo colocamos un cable para definir cómo va a funcionar la compuerta. Según la tabla de verdad, si está en positivo o invertido, o sea quiere decir con bit 0, podremos enviar ambos bits con normalidad. Aplicamos como fuente de alimentación 5 voltios. El bit 0 se visualiza con el LED azul debido al resistor pull down. Presionamos el pulsador y se visualiza el bit 1 con el LED rojo. Ahora si colocamos el pin OE invertido, o sea positivo, la salida deberá bloquearse y no podremos enviar ningún bit. De hecho, los LEDs se quedan así porque están conectados como divisor de resistores. Si los retiras uno a la vez, se quedan apagados ambos. Por lo tanto, sí está demostrando el tercer estado lógico bloqueado con esta compuerta. Interesante, ¿no? Pasemos al siguiente circuito. Circuito 2. El vigilante digital. Este circuito integrado tiene 7 pines y es el 74LS126. Lleva 4 compuertas lógicas distribuidas en estos pines. El diseño de la compuerta se vería así, y es casi lo mismo que la compuerta anterior que vimos, solo que esta vez su pin OE ya no está invertida. El circuito anterior tenía un inversor agregado para habilitar los datos, volviéndolo una entrada habilitadora negada. Pero esta vez este circuito tiene la entrada directa para habilitar la compuerta, haciéndola lógicamente fácil de recordar para el control de los bits. Su tabla de verdad es muy entendible, viendo que el bloqueo de salida se hace con el bit 0, y para mostrar los bits en el buffer usamos el bit 1. En el protoboard usamos las mismas conexiones que el anterior circuito, solo habilitamos con el bit 1 por el control binario y lo bloqueamos con el bit 0. Lo interesante de este circuito es que puede trabajar desde los 2 voltios, un voltaje ideal para amplificar circuitos de bajo consumo. Además, estos circuitos están súper baratos en las tiendas de repuestos y nos hará falta para algún circuito digital que construyamos. Pasemos al siguiente circuito. Circuito 3. El driver para un byte. Este circuito integrado tiene como 20 pines y es el 74LS541. Lleva unas 8 compuertas buffer y una compuerta AND que están distribuidas en estos pines. Cada buffer está conectado de esta manera en los pines del circuito integrado, y al igual que las anteriores compuertas que vimos, se las habilita, pero con la diferencia que los 8 buffers se habilitan todos al mismo tiempo. Y para esto debemos usar esta compuerta AND de 2 entradas invertidas.
Según la tabla de verdad y basándose en el modelo de circuito integrado LS541, las dos entradas, al ser datos negados e iguales, permiten habilitar las compuertas para mostrar los bits 1 y 0. Pero si uno de ellos tiene el dato de entrada diferente, entonces bloqueará todas las compuertas buffer. Lo vamos a comprobar en la práctica de un protoboard. Los pines de alimentación son esta vez los pines 10 y 20. El primer buffer lo usaremos de estos pines y muy importante ubicar la compuerta AND que habilitará los buffers. En su pin salida colocaremos nuevamente ambos LEDs para ver los bits. Colocamos el pulsador con su resistor pull down como entrada de datos. Y ahora la compuerta AND la habilitamos con estas dos entradas con cables. Y las conectamos a negativo ambas entradas para habilitar los buffers. Aplicamos 5 voltios como fuente de alimentación y enviamos los datos con el pulsador. Ambos bits resuenan correctamente. Ahora, si las entradas de la compuerta AND son diferentes al bit 0, deberá bloquear el buffer, dejando en alta impedancia la salida del buffer. Cualquiera que sea la entrada desigual se va a bloquear. Pero este circuito tiene disponible 8 buffers que se activan y bloquean al mismo tiempo, dando un total de 1 byte de información que podremos controlar. Una comunicación de 8 bits muy interesante de procesar y la pondremos a prueba. Por ejemplo, usaré esta barra de 10 LEDs pero que solo usaré 8 LEDs, colocando como sus pines cátodos en común con su resistor a negativo, dando a entender que el bit 1 se visualizará en esta barra de LED. Ahora usaré dos pulsadores que permitirán bloquear manualmente los 8 bits, y estos resistores estarán en pull down para habilitar automáticamente los buffers cuando no presionen los pulsadores. Todas las entradas de los buffers lo vamos a exponer a una secuencia de 8 bits directamente, usando este Arduino, patrocinado por el profe Surco. Gracias por este regalito de Arduino. 8 puertos de salida del Arduino estarán conectados directamente a las entradas de los 8 buffers. Activamos el Arduino y observaremos que en secuencia se van activando cada LED de la barra, funcionando al 100% los 8 buffers. Ahora, si presionamos cualquier pulsador de la compuerta AND, veremos que los 8 buffers se van a bloquear, permitiendo así el control de datos de 1 byte totalmente comprobado con estos sencillos experimentos. Este último circuito lo he visto trabajando en circuitos retro, controlando datos en paralelo aplicados en los antiguos puertos paralelos. Y es que un buffer es como un intermediario para separar un circuito lógico y controlar alguna etapa de alto consumo, para no dañar el circuito de control principal. Es por eso que un buffer no debe faltar en nuestros proyectos electrónicos, si no queremos alguna interferencia eléctrica lamentable. Y dime, ¿tú ya usas buffers en tus circuitos? Soy Androbot y no olviden dejar sus likes y sus comentarios, suscríbanse y activen la campanita para ver próximos circuitos top que son bastante útiles. Hasta luego.